Buenos días, Emilia, ¿cómo están ustedes? Muchas bendiciones, especialmente que la paz del Señor nos esté guardando en estos tiempos tan especiales, tan particulares. Y precisamente es una coyuntura especial que nos une en este tiempo de meditación de los 7 días por el Perú. Bueno, en realidad todo lo que nos viene pasando hace 2 o 3 años es especial, es muy particular, muy raro, ¿no? Pero lo particular de esta convocatoria es que estamos motivados a orar por el contexto, el momento que está atravesando el país. Y en realidad lo que buscamos nosotros es tener una comprensión clara desde la perspectiva de Dios de cómo entender este momento, para que nosotros podamos ganar en nuestros corazones paz, certeza, seguridad en el Señor, cualquiera sea el resultado que pueda tener este proceso electoral. Y no hay mejor forma de ganar esa paz, esa certeza en nuestro corazón, que teniendo una visión clara de todos estos temas desde la perspectiva de Dios, ¿no? El día de ayer tuvimos un buen inicio de la meditación cuando Mario nos compartía acerca de la política de Dios, ¿no? Pero evidentemente recalcaba que era una forma de hacer política desde una perspectiva distinta a la que entendemos en el mundo. Podríamos hablar de una política desde el reino de Dios, no desde los reinos de este mundo. Y nos explicaba Mario que el ser humano, desde el momento en que decidió o escogió decir por sí mismo qué cosa era bueno, qué cosa era malo, ya estaba tomando una distancia peligrosa con respecto a esa política de Dios. Y más aún cuando en otro momento, más adelante, decide el ser humano o solicita al ser humano tener un rey. Entonces, de esa manera está estableciendo un reino que es distinto al reino de Dios. Y eso entonces nos genera a nosotros una separación de Dios. Mario también nos explicaba que Dios envió a su Hijo Jesucristo con el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado, y que a partir del momento en que cada uno de nosotros tomamos esa decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones, empezamos a ser parte de su reino. Y vamos a poder entender entonces que la política de Dios es en realidad el poder que nosotros sirvamos al Señor como iglesia de Cristo. Bien, familia, entonces vamos el día de hoy a seguir compartiendo esta meditación, y lo que nos corresponde el día de hoy es hablar sobre la visión del reino de Dios. Como les decía al inicio, el que uno pueda tener una visión correcta del reino de Dios nos va a permitir entonces tener también una visión correcta de lo que estamos viviendo en este momento en el Perú. Entonces vamos a compartir brevemente unos versículos con los cuales vamos a empezar esta reunión. Entonces la idea inicial es que si Dios tiene un reino, el reino de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a entender la existencia del reino de Dios, tenemos que tomar visión de ese reino. Tenemos que tomar para nosotros una comprensión clara de lo que es el reino de Dios. Entonces, permítame brevemente buscar una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bien. A ver, entonces, bueno, empecemos por entender lo que es un reino. Según la definición
El diccionario dice: reino es el estado o territorio que posee el rey como parte de su organización política. Entonces entendemos como un reino, un territorio y un conjunto de personas bajo la dirección de un rey y dentro del marco de una organización política. El otro término que quisiera que recordemos en este momento es el término iglesia. Yo sé que si a ustedes les pregunto qué significa la iglesia, me la van a responder inmediatamente y de manera correcta, ¿no? La conocemos. Sin embargo, quisiera que fuéramos a la raíz etimológica de la palabra iglesia en el griego, que significa eclesia. Y eclesia significa asamblea de ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos con el rey. En realidad, este es el término que se usaba en Grecia, ¿no? En la que el rey, cuando tenía la necesidad de comunicar o compartir sus políticas, su visión con todo el pueblo, reunía un conjunto de ciudadanos, de ahí viene la idea de convocatoria, para compartir con ese conjunto de ciudadanos sus ideas, pero con el propósito de que ellos fueran a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el reino, para compartir esas ideas de modo tal que toda la población, toda la gente que estaba bajo su reino, estuviera en la misma sintonía, estuviera con la misma visión que estaba teniendo el rey. Entonces, esa es la palabra eclesia en su sentido original. De hecho, en el hebreo también hay otra palabra que significa iglesia, que se traduce como congregación. Entonces, con esos dos términos en mente, ¿no? Sabiendo que el reino implica un territorio, un conjunto de personas bajo el gobierno de la dirección de este rey, y que este rey necesita de una iglesia, de un conjunto de ciudadanos que lleven el mensaje a todo su reino, vayamos a ver cómo se ubica estos conceptos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Por ejemplo, si vamos nosotros a Génesis 1, del 1:31, vemos ahí a Dios habiendo concluido la creación de lo que llamamos nosotros la tierra, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, acá nos está dando la idea de que esta tierra en la cual nosotros vivimos es una expresión de la creación de Dios, es parte del reino de Dios. Entonces, ya podemos tener una noción de territorio, de un espacio geográfico en el cual debe establecerse el reino de Dios. Y luego dice en Génesis 1:28: y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá tenemos entonces también a los miembros de ese reino, a las personas que forman parte de ese reino. A partir de Adán y Eva, Dios da esa instrucción de que fructifiquen, se multipliquen, llenen toda esa tierra, toda esa creación hecha buena y de gran manera, y que además señoreen, la sojuzguen y señoreen sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces está ahí claramente delimitando lo que podríamos tener como una noción terrenal del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios tratando de proyectarse hacia la tierra como una extensión o como una parte de ese reino que Dios ha establecido. Aquí podemos entonces nuevamente recordar lo que nos decía Mario el día de ayer, ¿no? El hombre toma la decisión de no tomar del árbol de la vida, sino comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y es ahí donde se inicia un camino distinto. La palabra reino en la Biblia aparece en 954 oportunidades. Sin embargo, la alusión de Dios respecto a su reino, la primera cita, la podemos encontrar en Éxodo 19, del 5 al 6. Entonces, en base a estos pasajes vamos a ir comprendiendo cada vez mejor lo que es el reino de Dios. Esta es una frase que Dios le dice a Moisés. Dice, y lo dirige a todo su pueblo que está en ese tránsito desde la tierra prometida, perdón, desde Egipto hacia la tierra prometida. Dice: ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaréis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, entonces, el pueblo que recién ha sido rescatado de Egipto y va camino a Israel, recibe esta proposición de parte de Dios. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y podríamos parafrasear este versículo diciendo que esta tierra en la cual estamos nosotros, esta tierra que nos ha sido asignada a nosotros, esta hermosa tierra llamada Perú, es parte de ese territorio. Y podríamos imaginarnos que Dios nos está diciendo, porque esta tierra de Perú es mía, porque andan ustedes tan afanosos respecto a una decisión electoral. No pierdan de vista que esta tierra, esta parte de la tierra llamada Perú, con todas sus riquezas, con todos los orgullos que tenemos por lo que Dios ha dotado a nuestro territorio, esta tierra es mía, dice Dios. Y lo único que necesito de parte de ustedes es que oigan mi voz y guarden mi pacto. Lo que nos corresponde a nosotros, entonces, familia, es claramente que estemos en comunión con Dios, cerca nuestro oído de sus labios para oír su voz. Y que tomemos conciencia de lo que significa ese pacto que Dios hizo con nosotros, ese pacto que trajo Jesús con nosotros. Cuando dice que en aquel tiempo Él escribirá sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y nosotros seremos a Él por su pueblo y Él sería para nosotros nuestro Dios. Y en la segunda parte de este pasaje nos dice algo también muy claro para nosotros. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y está describiendo entonces el reino de Dios por un reino compuesto por sacerdotes. Todos los miembros de este reino, todos los que oyen la voz de Dios, todos los que se ponen bajo el amparo de su pacto, estamos siendo visualizados y debemos visualizarnos como sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y eso nos puede llevar inmediatamente a otro pasaje que conocemos muy bien, que es 1 de Pedro 2:9, que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las particularidades que tiene este tiempo, familia, es que estamos buscando a Dios por un motivo distinto. Usualmente uno está centrando nuestra relación con Dios en nuestras necesidades, en nuestros objetivos, en el deseo de superar problemas, de alcanzar metas, de cumplir con nuestros proyectos. Estamos buscando a Dios desde nuestra propia necesidad, desde nuestra propia perspectiva. Y en este momento lo que estamos buscando a Dios es ya no por nuestra necesidad, sino por nuestra responsabilidad. Porque mirar el reino de Dios es mirar y decir, Señor, ¿qué cosa quieres que haga? ¿Cómo es que soy parte de este reino? Un ciudadano se dice que es alguien que tiene derechos, pero al mismo tiempo tiene responsabilidades. Entonces, tomar visión del reino de Dios es mirar las cosas desde nuestras responsabilidades. Y con esta palabra sacerdocio nos está describiendo claramente nuestra responsabilidad. Entonces, esta porción de la creación de Dios, esta porción de tierra que es del reino de Dios, que le pertenece a Él y que nos ha sido dada a nosotros, está esperando que se manifieste el reino de Dios. En otras palabras, está esperando que se manifiesten los sacerdotes del reino de Dios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el tomar visión respecto al reino de Dios es tomar visión respecto a nuestras responsabilidades. Si avanzamos en Mateo 4:23, Jesús nos da el ejemplo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está el ejemplo. ¿Qué hacía él?
iba predicando el evangelio del reino. La palabra reino de Dios, hasta donde he podido yo averiguar en la Biblia, es usada a partir del Nuevo Testamento. Así, quien trae esa visión es Jesús, ¿no? El reino de Dios. Y nos está dando también entonces el ejemplo de qué es lo que todos nosotros tenemos que hacer como sacerdotes de ese reino de Dios. Ahora bien, eso conlleva una lucha. Tomar visión del reino de Dios quizás sea el paso que da el cristiano que le representa más peligro al enemigo. Y eso lo vemos, por ejemplo, con el caso de Jesús y las tentaciones a las cuales sometió Satanás a Jesús. Una de ellas dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús está rechazando esa oferta tentadora de Satanás de que todos los reinos de este mundo sean puestos a sus pies, que Él sea constituido como el rey de los reinos de este mundo. Y al rechazarlo está estableciendo claramente la diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Cuando el pueblo de Israel pide un rey y Samuel va a contárselo a Dios, Dios le dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero ve y cuéntales qué es lo que van a recibir a partir de esta decisión. Cuéntales cómo va a ser su vida bajo la dirección de un rey terrenal. Cómo va a ser su vida separándose de lo esencial que es en el reino, que es la relación personal y la sujeción a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, bonita herencia nos dejaron nuestros antecesores a partir de establecer los diversos reinos que se han ido manifestando a lo largo de la historia y los reinos de este mundo que están actualmente acá. Entonces Jesús muestra claramente que Él no es parte de esos reinos. Jesús es parte del reino de Dios y no puede haber ninguna mezcla, ninguna confusión con lo que son los reinos de este mundo. Acá en el Perú hay un reino. Es este reino terrenal, ¿no?, que se ha armado justamente bajo esa posición de rebeldía y de separación del hombre respecto al propósito de Dios. Entonces, no caigamos nosotros en esa estrategia de Satanás, de hacernos ver como parte de este reino y atraparnos dentro de la confusión, la angustia, la incertidumbre y el miedo que está generando este proceso electoral y lo que venga por delante para el futuro del país. Si nosotros nos sentimos parte de este reino, entonces vamos a caer en el juego de Satanás. Pero si nosotros tomamos la palabra de Jesús que nos dice que nuestro objetivo es adorar a Dios y servir a Dios, entonces estaremos ubicándonos dentro del reino de Dios y tendremos una política, una postura, un conjunto de acciones que corresponden a ese reino de Dios. Entonces es muy importante, familia, que tomemos esta visión y marquemos una diferencia. Ser peruanos para nosotros significa haber sido colocados por Dios dentro de ese territorio llamado Perú para ser los sacerdotes, los mensajeros, los embajadores del reino de Dios en este territorio. Ser peruanos no significa estar bajo este reino que Satanás ha tejido sobre el territorio peruano, que graves consecuencias ha traído sobre la vida del peruano. Justamente este tema, esta situación se complica mucho porque hay un gran desencanto, un gran reclamo de la población, porque por la forma como se ha estado conduciendo el gobierno, la economía, las actividades empresariales, se ha ido generando y acentuando una desigualdad bastante marcada. Grandes necesidades que se agudizan con la pandemia y que por lo tanto
ponen al peruano en esa posición de tratar de expresar un reclamo frente a todo lo que se ha vivido. Pero eso es el reino de este mundo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Entonces, como sacerdotes, tenemos que mantener esa visión. Perú es parte del reino de Dios y nuestro objetivo es que Perú siga perteneciendo al reino de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los sacerdotes de Dios que forman parte de esa delegación, de esos misioneros que Dios ha puesto en este territorio llamado Perú. Bien, me llamó la atención y quería compartir con ustedes también estos dos versículos que Jesús menciona en el Sermón del Monte, en la declaración de las bienaventuranzas. Sabemos muy bien que bienaventuranza significa ser muy feliz, 3 veces feliz, abundantemente felices. Y por lo tanto, debemos entender que ser parte del reino de Dios tiene ese beneficio para nosotros, ser felices. El primer versículo, Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos está diciendo que todo aquel que reconoce su debilidad espiritual, su insuficiencia espiritual en sí mismo, para recurrir a la guía, el soporte, la salvación, la sabiduría, el poder de Dios, él va a ser parte del reino de los cielos. En la medida en que nosotros, por algún orgullo equivocado, por una falsa sabiduría, creemos que tenemos la capacidad suficiente para hacernos cargo de este reino, Perú, estaríamos entonces muy equivocados. Aquel que es humilde en reconocer su propia situación, aquel que es humilde en reconocer cómo es que quedó espiritualmente luego de la caída y el pecado, entonces va a poder buscar con esa humildad al Espíritu Santo, la guía de Él, y así entonces seremos parte del reino de los cielos. Aquel que se mantiene firme en el ejercicio de la justicia, porque recuerden, una manifestación fundamental del reino es la justicia. Porque todo reino tiene un marco legal, tiene un conjunto de normas que definen lo que es la justicia. Y todos los miembros de ese reino se definen como parte de ese reino, acatando esas normas del reino, aprendiendo la justicia del reino. Y como nosotros pertenecemos al reino de los cielos y no al reino de este mundo, este reino tejido, urdido por Satanás, entonces los que buscamos mantenernos en la justicia de Dios vamos a sufrir persecución. El mundo nos va a hacer sentir que somos los menos. Y esto es también muy importante, porque una de las cosas que está en juego está precisamente eso, que existiendo en el Perú los embajadores del reino de los cielos, el enemigo está tratando de construir una situación, una coyuntura en la cual esa voz de la oposición, podríamos decirla usando términos políticos, debe ser acallada y, si es posible, debe ser sacada del escenario. Nosotros no podemos movernos de la posición que nos ha dado Dios en este amado Perú, pero no movernos de esa posición implica estar claros que somos nosotros los embajadores, los sacerdotes de Dios, del reino de los cielos en esta tierra. Y está claro que el asumir esa posición puede acarrearnos a nosotros persecución, puede acarrearnos a nosotros presiones de este mundo para que dejemos de hacer nuestra función, que es la de enunciar el evangelio del reino de Dios. Seamos entonces parte de ese reino, manteniéndonos en el reconocimiento de nuestra necesidad de la guía de Dios. Para mí, ser pobre de espíritu significa reconocer el error que cometió el hombre en Adán y Eva cuando rechazó la sujeción a Dios y la sabiduría de Dios
buscando por sí mismo conocer lo que es bueno y malo, tomando del árbol de la ciencia del bien y el mal. No nos mantengamos entonces en ese error, familia. Busquemos adherirnos, sujetarnos al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos comparta de su sabiduría y nos permita un discernimiento correcto de lo que es bueno y de lo que es malo. Mateo 5:19 nos dice otro mensaje muy importante. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Al haber recibido nosotros a Cristo, familia, somos parte del reino de los cielos. Sin embargo, no basta eso. Si nosotros no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad en el reino de los cielos, vamos a caer en lo que dice la primera parte de este versículo. Cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños. Y si no tomamos conciencia de que siendo parte del reino, tenemos que estar sujetos a los principios, a las reglas del rey de este reino, entonces, aun si ese pecado tuviera que ver con la transgresión del mandamiento más pequeño, aún así, dentro del reino, seremos llamados pequeños, muy pequeños. Pero si asumimos nuestra responsabilidad como sacerdotes, de modo que hacemos en nuestra vida esos mandamientos, o sea, vivimos los mandamientos, nos mantenemos debajo de ese reino, de esa cobertura del reino de Dios, y además lo enseñamos, entonces seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces, no podemos quedarnos con el resultado mínimo. Es como que buscar en los estudios sacar el 11. No podemos contentarnos con el 11 para aprobar ahí raspando. Tenemos que buscar el 20 en nuestras vidas. Y eso significa entonces que la forma como nosotros vivamos ahora nuestro sacerdocio, la responsabilidad con la cual asumamos nuestro sacerdocio, nos va a garantizar ese 20, ese 18, ese 19 en el reino de los cielos. Vamos a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces tú eliges, familia. La verdadera elección que tenemos el día de hoy es cómo quieres ser tu llamado. ¿Muy pequeño o muy grande? Allí está entonces la reflexión que tú tienes que hacer en esta semana de meditación por el Perú. Y ahora podemos entender este versículo que siempre se ha citado. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es un versículo muy citado, pero muchas veces poco aplicado. ¿No? ¿Por qué razón? Porque las necesidades de nuestro ser, esa búsqueda frecuente de ver cómo podemos satisfacer nuestras necesidades, ese miedo de perder los recursos y las provisiones para satisfacer nuestras necesidades, nos mantienen atrapados en este reino del enemigo. Porque estamos pensando, si sale fulano, ¿cómo será mi vida? ¿Tendré todas las cosas que necesito? Si sale sultano, ¿cómo será mi vida? ¿Tendré todas las cosas que necesito? Entonces estamos evaluando las cosas desde la perspectiva de nuestras necesidades. No nos estamos dando cuenta, pero el enemigo es como que si nos estuviera llevando, como lo hizo con Jesús, al desierto para ponernos la tentación. Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mantengamos entonces nuestra posición como parte de ese reino y tengamos la certeza de que el ser parte de ese reino es el que nos garantiza todo lo bueno, todo lo necesario y todo lo oportuno para satisfacer nuestras necesidades. Para terminar, familia, cito este pasaje de Hechos 1:6, ¿no? La última pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, ¿no? Y él estaba ya por ascender al cielo y dijeron, Señor, espérate, no te vayas todavía, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál era la pregunta? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos de Jesús tenían una noción del reino de Dios y también tenían la esperanza de que ese reino se estableciera pronto. Estaban ellos en una situación de sujeción, de sometimiento al imperio romano.
había un contexto de luchas tratando de sacudirse de ese dominio. Y no era de extrañar que para ellos también Jesús representaba la esperanza de que el reino sea instalado pronto para que sean liberados de esa esclavitud a la cual estaban sometidos por el Imperio Romano. Ahí tenemos un cuadro muy similar al nuestro, ¿no? Nosotros estamos en un momento de pandemia, de crisis económica, de escasez de recursos. Sin embargo, quisiéramos ya que el reino de Dios se estableciera en este tiempo, ¿no? Pero obviamente no podemos cometer el error de pensar que en este proceso electoral del domingo el reino de Dios se estableció en la tierra. Vamos a seguir posiblemente el mismo curso de la historia, con las nuevas elecciones y un nuevo periodo de desencanto y de crisis, si es que no hacemos la tarea suficiente para que sea el reino de Dios que se manifieste en este territorio. Entonces Jesús le dice claramente a ellos en el siguiente versículo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Palabra que ya conocemos respecto a las profecías, pero es mucho más importante lo que les dice en el versículo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de esta manera, el Señor está cerrando el mensaje de su reino, porque al momento de irse y habiendo prometido la venida del Espíritu Santo, les está diciendo que esperen en Jerusalén, que esperen que se manifieste el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué? Para que les sean testigos hasta lo último de la tierra. Está estableciendo entonces, o habilitando el camino, para que todos aquellos que creemos en Cristo tomemos visión de lo que significa ser sacerdotes, que somos parte del reino de sacerdotes que Dios ha establecido acá en la tierra, para que busquemos la guía del Espíritu Santo, para que actuemos en el poder del Espíritu Santo, para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. O para ser más precisos, para ser testigos de Él en este querido territorio llamado Perú. Que nuestro amor entonces se manifieste de esa manera, ¿no? Siendo parte del reino de los cielos, sepamos nosotros que somos sacerdotes de este rey y por lo tanto, volviendo al término de iglesia, ¿no? Ahora podemos entender mejor el sentido de la iglesia, porque la iglesia es todas aquellas personas que son convocadas por el rey, que son convocadas por Dios para entender el propósito, la visión, el mensaje de Dios y llevarlo hacia lo último de la tierra. Entonces, familia, busquemos que nuestra vida se centre en esta visión y que las cosas que tengamos que vivir ya en la coyuntura política peruana, la vivamos dentro de esa visión. Que no pensemos que si sale uno, sale el otro elegido, el día siguiente el mundo va a cambiar o el mundo se va a arruinar. Si nosotros nos mantenemos en la visión del reino de Dios, vamos entonces a comprender que esta tarea de ser sacerdotes de Dios, esta tarea de ser embajadores de Dios, la vamos a ejercer de modo tal que más pronto se pueda manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas.